¿El éxito profesional nos asegura la felicidad? La cara pública de las redes sociales, la televisión, nunca cuenta toda la historia. ¿Quién eres realmente cuando nadie te ve? ¿Alcanzar las metas es realmente lo que nos hace felices o la convivencia con nosotras mismas y nosotros mismos? Esto y mucho más, hoy con un invitado muy especial. Quédate con nosotros, porque estas son las voces del silencio. Las voces del silencio. Podcast sobre la salud mental de los adolescentes. Con Maitane Ormazábal y Telmo Lazcano. Entiende tu yo interior. Bienvenidos a Las voces del silencio. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, bastante conocido ya, exfutbolista, ahora actor, artista, cómico, ¿no? Bueno, bastantes facetas. Con nosotros tenemos a Zuaitz Gurruchaga. Hola, Zuaitz. Hola, buenas. Gracias por venir, lo primero. A vosotros por la invitación. No, un placer, un placer. Y bueno, Zuaitz, hoy queremos conocerte un poco más y conocer un poco tu historia para que otros puedan también conocerse un poco más a sí mismos, ¿no? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo empezó toda tu trayectoria como futbolista y cómo te vas dando cuenta que te ocurre algo? Bueno, yo, como muchos otros niños y niñas de Guipúzcoa, empiezo a jugar a fútbol de niño, de pequeño, y mi sueño es llegar a la Real, jugar en Primera División. Tengo una niñez y una adolescencia felices, pero con 19 años cumplo ese sueño que os digo, que es debutar en Primera División con la Real Sociedad. Ahí me cambia la vida por completo. Paso de jugar ante 200 personas con la Real B a jugar delante de 30.000 personas. Paso de que no me conozca nadie en la calle a que media provincia me conozca, o paso de leer periódicos a que en los periódicos hablen de mí, o leer que hablan de mí, ¿no? Y nadie te prepara para ello. En el fútbol profesional te preparan para correr, para saltar, para darle con la zurda, con la diestra, de cabeza, para rematar, pero nadie te prepara para un cambio así en tu vida. Algunos saben gestionar ese cambio, yo no lo supe gestionar, y ahí empiezo a tener pues problemas de salud mental, como ansiedad, depresión y finalmente un trastorno obsesivo-compulsivo muy severo que me limitaba como futbolista, pero me limitaba también en la vida diaria. Claro. ¿Y ahí de qué te vas dando cuenta tú? ¿O cuál es el momento donde dices, aquí peligro? ¿Cuál es ese momento en el que tú puedes identificar que ocurre algo? Bueno, lo primero es que estoy cumpliendo mi sueño. Fíjate cuánta gente quiere cumplir ese sueño, quiere jugar en Primera División, en la Real, siendo guipuzcoano, y yo prefería no jugar. Estaba en ese equipo y prefería no jugar por el miedo que tenía a fallar y a decepcionar. Siempre he pensado que a esas edades, yo debuté con 19 años, era un niño. Claro. Pues las responsabilidades que tenían mis amigos del Goibar, mi cuadrilla, imagínate cuáles eran. Su mayor preocupación era si para el sábado tendrían dinero para beber calimocho o cubatas, ¿no? Quiero decir, y mi preocupación era gustar a 30.000 personas, y además sabiendo que el día siguiente la prensa me va a puntuar y que hay muchos ojos mirándome, ¿no? Siempre he pensado que para triunfar a esa edad en Primera División, con la carga de responsabilidad que hay en el fútbol profesional, o eres mucho más maduro de lo que te toca a esa edad, o eres un inconsciente y no te das cuenta de lo que está ocurriendo. Yo era demasiado consciente de que si fallaba, yo era defensa además, si fallaba un balón o una jugada y metía gol el equipo rival y perdíamos, yo era demasiado consciente que en media provincia el día siguiente se iba triste a trabajar o enfadada. Por lo tanto, si eres consciente de eso, imagínate la presión con la que cargas. ¿Qué carga hay, eh? Y por eso digo lo de inconsciente, ¿no? Si yo veo a jugadores jóvenes, 16, 17, 18, que salen allí y piden el balón, fallan y vuelven a pedir el balón, y digo, pues hay un punto de inconsciencia, de locura en esa gente, por suerte para ellos, que les hace no darse cuenta de toda la responsabilidad que hay alrededor. Y por ello consiguen triunfar. Yo no supe gestionar todo esto, como os digo, y pues mi carrera, digamos que fue un poco bajando por estos problemas de salud mental que tenía, estos miedos, este miedo a decepcionar, a no cumplir las expectativas. ¿Y ahí cuándo decides parar, Zuaitz? ¿Cuándo es el momento que dices, ya está, o sea, hasta aquí? No, es que claro, ¿cómo paras? Lo primero, no sabía lo que me pasaba. Como os digo, empiezo a tener miedo a jugar. Vale, este ya es un indicativo ya raro, ¿no? De que yo prefiero estar en el banquillo que jugando. Después empiezo a tener ataques de ansiedad y depresión, que ahora les pongo nombre, pero entonces yo no sabía lo que era. Uh-huh. Ahí yo esto lo cuento, publiqué hace un año junto a Ander Izaguirre, el escritor Ander Izaguirre, un libro llamado Subcampeón, en el que hablo sobre todas estas cosas. Que lo recomendamos desde aquí. Sí, totalmente. Muchas gracias. Y en este libro hablamos de todas estas cosas.
Y yo cuento que, bueno, ahí se va cociendo algo en mi cabeza como si fuera una olla express sin válvula, con toda esta presión mal gestionada como futbolista de primera, pero hay un momento, y siempre hay un momento, un chispazo que enciende todo o que revienta todo, ¿no? Sí. Y que reventó o explotó mi cabeza, ¿no? Y fue un porro de marihuana. Era un verano, yo era futbolista de la Real, yo no tomaba drogas ni fumaba marihuana durante la temporada futbolística, pero en verano pues era joven, no había controles antidoping, yo qué sé, alguna calada echaban nada. Pues un verano fumé marihuana y en vez de tener un viaje tranquilo y relajante y de risas, me pasó todo lo contrario, tuve un ataque de ansiedad, ahora le pongo nombre, entonces no sabía lo que fue. Sabías. Mi cabeza empezó a ir a 300 por hora, imagínate, 21, 22 años, no sabía lo que pasaba. Un sustazo terrible. Un susto terrible, mucha angustia, mucho miedo, y lo que creí, pues eso también lo asocié, no sé a qué, pues alguna cosa que escucharía yo en el pueblo cuando era más joven, lo asocié a que me estaba quedando loco, o que se me había ido la cabeza. Que había hecho un clic ahí. Se me ha ido y no vuelvo. Se me ha ido y no vuelvo. Totalmente. Entonces empecé en ese bucle. Ahora sé que fue nada más y nada menos que un ataque de ansiedad. Sí. Que duró bastante, ¿no? No, es que en ese momento, claro, yo creí que se me había ido la cabeza. Claro. Porque yo había oído algo, yo qué sé, asocias cosas que has oído, que si un chaval del pueblo de al lado ha tomado algo y se ha quedado, se ha quedado y yo lo llevé todo ahí. Sin saber que era solo, que no es poco, un ataque de ansiedad, de nervios y de angustia, pero creí que me había vuelto loco y no le daba la vuelta. Es que ahí, de repente sentiste un descontrol terrible de tu propio cuerpo y la mente por primera vez, ¿no? Que ahí luego viene también muchas veces el toco, el querer controlar. Claro, al tener una sensación tal de descontrol, que yo esto lo he visto con muchos jóvenes, ¿no? Y que te suelen decir, Maitane, es que yo viví tal descontrol en ese momento que desde entonces me he vuelto muchísimo más controladora con todo, porque ese clac de decir, a mí yo no quiero que me vuelva a pasar. Joder, pues me alegra escucharte esto. Sí, un montón, ¿eh? Un montón. Me alegra, digo, porque es lo que... Fíjate, yo he ido a psicólogos y tal, pero igual estas 2-3 frases que has dicho ahora no las he escuchado tan claras, ¿no? Pues yo les digo eso, Zuaitz. Yo les digo que en ese momento vivieron tal descontrol mental, hay un susto interno que se queda totalmente traumatizado, una herida tan abierta que ya... a nada que sientes un pequeño descontrol, en nuestra vida sentimos muchas veces descontrol, eso ya para ti es como si te estuvieses volviendo loco o como si fuese a pasar algo malo, ¿no? Entonces, eso luego lo hacemos con un control totalmente excesivo, o sea, excesivo. Joder, pues me alegra escucharte esto porque sí, es verdad que es un susto terrible. Lo que pasa es que además, esto creo, me he quedado, paso días así. Sí. Y hay un momento, seguramente el más duro de mi vida, es cuando mi madre, que hasta entonces las madres... en general solucionan cualquier problema. ¿Cuál problema quiero decir? Yo qué sé, desde una multa mal puesta a que me han insultado en el campo, pues hablo con mi madre. Pero en esta vez, cuando fui a mi madre, le dije, mamá, creo que me he vuelto loco y no sé qué me pasa. Claro. Y su mirada, yo cuando vi la mirada de mi madre diciéndome, no te entiendo, por primera vez en la vida, ese fue el salto a la edad adulta en mi vida. Claro. Cuando vi que mi madre no podía solucionar todo. Claro. Y su mirada, o sea, imagínate, eso me hundió. No ella, obviamente. No, totalmente. Pero entender en su mirada que no entendía de lo que yo hablaba. Y dije, ostras, entonces, ¿quién me entiende? Claro. Y ahí empecé a deprimirme. Yo creo que ahí se desplomó toda aquella ansiedad. Sí. Ahí es como, se acabó la vida. O sea, y yo en 3 semanas tenía que empezar a hacer una pretemporada con un equipo de primera división y no era capaz de ir a por el pan sin angustiarme. Claro. Y dije... me he quedado pillado, me he quedado loco y no le doy la vuelta. Y ahí creo que empecé a deprimirme y ahí empecé a caer en depresión. Le pongo nombre ahora a lo de la depresión. Entonces lo único que sabía era que no quería levantarme de la cama. Yo solo no sufría durmiendo o bebiendo. Bebiendo digo porque me di cuenta que si echaba 3 tragos, pues ahí pues, se iba el miedo, se iba tal. Obviamente, por suerte, para mí, pues era deportista y no caí en esto, no dejé que cayera en esto del alcohol, pero yo entendí en ese momento, sin saber nada de salud mental, que eran las 2 situaciones en las que no sufría, durmiendo o bebiendo. Entonces dormía muchas horas y lo de beber, repito, lo vi, pero por suerte no caí ahí o no pude caer ahí. Sí. Y después llega el TOC, que antes os he dicho, el trastorno obsesivo compulsivo, pero es que lo que me has dicho, claro, es que es el control. Es control. Y el TOC es control. O sea, no soportas el descontrol. El TOC le llaman que es el trastorno de la eterna duda. Sí, mira, es verdad. Y no soportas la incertidumbre. Casi nadie soportamos mucho la incertidumbre, pero alguien con TOC... Pero es que me ha gustado lo que has dicho porque pues nunca he llegado hasta ese punto de que ese descontrol que tuve aquel día, ese momento fuera la clave de por qué quiero controlar todo ahora y por qué no soporto la incertidumbre, las dudas. Pues piensa que ese susto fue tan grande, ¿sabes? Que se ha quedado
instaurado dentro, Sí, ¿no? sí. Dentro. Y la gente cuando cree que esos sustos pero es un susto. No, pero es que ese susto se puede quedar de por vida. Hay que ir quitando ese susto, pero es que ese susto es muy grande, ¿no? Entonces, claro, estar en ese control. ¿Y cómo es vivir todo el rato en ese control, Dwight? ¿Cómo se lleva eso? Bueno, en esos años, estos años de primera división, ahí empiezo con el trastorno obsesivo compulsivo sin saber ni qué es control, ni saber ni qué es TOC. Claro. Ahí empiezo a hacer cosas, pues son obsesiones muy irracionales y las compulsiones que haces también, ¿no? Yo qué sé, pues la higiene, el TOC de contaminación era el que más es el más fácil de explicar y el más sencillo, ¿no? Vale. Crees que en todos lados hay virus, bacterias, enfermedades, tocas algo. Hay dos maneras es decir, yo sí creo que esta mesa, mi mente con TOC, si creo que en esta mesa está sucia y me puede contaminar, lo que hago, mi mente me manda un mensaje de que esto es peligroso, lo que hago es o no tocarlo, o si lo toco sin querer, urgentemente ir a limpiarme las manos, ¿no? Hay una obsesión de que esto me puede contaminar, te sube la ansiedad, y la manera más rápida de bajar esa ansiedad tan desagradable es hacer la compulsión, o evitar tocarlo, o si lo tocas, ir rápidamente a limpiarte las manos, ¿no? Y así, claro, estuve un par de años sin saber que esto era TOC, pues haciendo todo este tipo de conductas, ¿no? TOC de contaminación, TOC de verificación, verificar que todo está bien cerrado, la luz, el gas, la vitrocerámica, el horno. También se le añade un TOC de mágico supersticioso, que es hacerlo en un número concreto, determinado. Si no se trabaja 5 veces. Claro. Yo he roto manillas y interruptores, y esto le pasa a mucha gente con TOC. Claro, de tanto encender y apagar un interruptor de luz, pues acabas estropeándolo o rompiéndolo. Bueno, todos estos tipos de TOC los tuve sin saber que eran TOC, ¿no? Llegó un momento en el que yo intentaba esconder, yo durante todo este tiempo intentaba esconder esto, porque te da mucha vergüenza. Las cosas que hacen son, a vista de alguien de fuera, de alguien que te esté mirando, son cosas que te dan mucha vergüenza. Limpiarte las manos 40 veces al día, claro, o cruzar las líneas con el pie derecho porque si no te da mala suerte. Pero no son manías, son obsesiones que te incapacitan. No, es que encima a uno mismo le duelen una barbaridad. Sí, pero además gastas energía haciendo todo esto y luego escondiéndolo, ¿no? Hasta que, mi madre, que antes la he nombrado, hubo un momento que no pude esconderle todo esto y fue la que me dijo, vamos a ir a un psicólogo, en este caso psicóloga, y fuimos, y es lo mejor que he hecho en mi vida porque le puso nombre a lo que tenía. Yo creía que era el único en el mundo que hacía estas cosas, y me dijo, esto está estudiado, esto se llama TOC, y hay una terapia, hay un tratamiento, nos pusimos a ello, y pues ahí fui mejorando mucho, y ahora diría que estoy muchísimo, 400% mejor que hace 15, 20 años, pero todavía tengo que trabajar cosas, ¿no? Yo, este vaso de agua que yo os he pedido agua y me habéis traído este vaso de agua, que yo no sé de dónde viene, si el vaso estaba limpio o no, para mí aún hoy beber de este vaso es un reto. Es un reto, pero que yo sé cuál es mi mente cuál es el mecanismo de mi mente, pero tengo que controlarlo. Hace poco he estado, y voy a volver ahora a una asociación, se llama Asociación TOC Granada. Si hay gente que nos escucha con TOC o con familiares con TOC, que busquen ayuda en estos lugares. Asociaciones especializadas en TOC. Sí. Seguro que el psicólogo de tu pueblo de confianza también te ayudará, pero en estas asociaciones están especializados en esto. Entonces ahí te explican un poco lo que es, y es de gran ayuda lo que te explican. Y es que el TOC, alguien con TOC, tiene un problema bioquímico en el cerebro. Es decir, lo primero, no es tu culpa. Porque yo llevo años diciendo a mí mismo, es que soy tonto, estoy arruinando mi vida, estoy saboteando mi vida. Cuando sabes que esto es absurdo, pero no lo puedes controlar. Es un fallo bioquímico. No quiero ir de psicólogo, esto es lo que me han enseñado. Por favor, pero encima nos viene muy bien escucharlo a todos. Lo que me explican. Un fallo bioquímico en el cual pues, tu cerebro te manda ciertos mensajes erróneos. Claro. A cualquier persona sin TOC, si hubiera aquí fuego en esta mesa, el cerebro te manda un mensaje que es, esto es fuego y es peligroso. Por tanto, aléjate, te sube la ansiedad. La ansiedad es un mecanismo de supervivencia. La ansiedad es prepararte para luchar o escapar de ese peligro, ¿no? Por eso los músculos se tensan, las pupilas se dilatan, empiezas a sudar. Hay que reaccionar ante algo. La ansiedad en sí no es mala. Es un método de supervivencia del cuerpo para escapar de ese peligro que es fuego. El mensaje que te ha mandado el cerebro, esto es fuego, huye de ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a alguien con TOC? Que esos mensajes vienen sin filtro. Claro. Hay un fallo bioquímico y hay ciertos puentes entre neuronas que no van bien, y el mensaje que te manda no tiene filtro, y te manda un mensaje, a mí me manda
el mismo mensaje que a ti te manda con el fuego, a mí me lo manda con este agua. Claro. Es la misma ansiedad que tú sufrirías ante el fuego, ya la estoy sufriendo con esto. Claro. Te manda un mensaje equivocado, te obsesionas y ahí haces la compulsión. Y para modular, siendo consciente, que lo estás explicando yo creo que de manera maravillosa, en ese momento, ¿cómo modularías esa Eso es, ¿qué haces? La mala noticia es que hay un fallo bioquímico. La buena noticia es que a través de la conducta repetitiva tú puedes cambiar ese mensaje a tu cerebro. Vale. Tú puedes cambiar esos puentes erróneos equivocados entre Eso neuronas. es. Es decir, a mí me viene ahora, no bebas de esta... O sea, el mensaje que me manda es no bebas este agua porque no sabes de dónde viene y te puedes contaminar. Yo lo primero que tengo que hacer, teniendo TOC, es lo más difícil, es identificar qué es TOC y qué no. Claro. Porque a veces me mandará un mensaje al cerebro Real, ¿no? real. Eso Esto es fuego. Claro. Eso Esto es fuego, pero ¿cuándo es fuego de verdad y cuándo no? Claro. Entonces, lo primero que te enseñan en estas asociaciones es identificar qué es bueno. TOC y qué no es TOC. Qué bien. Y hay ciertas pautas. Si es TOC, es un pensamiento intrusivo, repetitivo, que te causa duda, culpabilidad y urgencia. Es decir, urgencia es no bebas esto, o si toco esto, vete a lavarte las manos ya. Claro. Hay ciertos mecanismos, entonces tú tienes que identificar, vale, este pensamiento seguramente es TOC. Vale, ahora lo único que tienes que conseguir es no compulsionar. Es decir, vale. si has tocado esta mesa y el cerebro te está diciendo vete a limpiarte las manos, no lo hagas. La ansiedad te va a subir hasta el cielo, que lo tienes que soportar. La ansiedad no te va a matar. La ansiedad es un mecanismo de supervivencia. Eso es. La ansiedad Nunca llegará mata. un momento que tocará techo y caerá por sí sola. Baja. Hoy tardaré media hora de angustia aquí. Sí. Mañana 25, 20, tal. Y a través de la repetitiva conducta, con la conducta repetitiva de seguir bebiendo este agua o seguir tocando esta mesa, vas cambiando ese mensaje del cerebro. Este sería un poco el mecanismo. Te vas reprogramando de una forma diferente, Eso ¿no? Pero hay que trabajar, hay que estar muy pendiente de esto. Y esto, pues antes cuando he visto este agua, digo, vale, esto hay que beber. Y un compañero me ha dicho, no, Suey, tranquilo además porque el vaso está limpio, porque tal, y el agua... Eso también es compulsionar. Que a mí alguien de fuera, alguien me diga, o sea, quiero decir, que yo me asegure por esta respuesta, esto me tranquiliza, esto me baja la ansiedad. Sí, que alguien te verifique. ¿No? Que eso está bien. Tampoco hay que preguntar. Claro, lo tienes que hacer tú por ti, diríamos, ¿no? Y soportar la incertidumbre. Eso no sé de dónde viene Schweitz. Soporta la incertidumbre del vaso está limpio o no. Hay que soportar la incertidumbre y tirar para adelante. Y si esto, pues vengo aquí todos los días con vosotros y me veo aquí todos los días este vaso de agua, pues llegará un momento en que el cerebro no me mande ese mensaje erróneo. Y se proyectará en otras situaciones esa capacidad de pues dar una respuesta más adaptativa en ese sentido, ¿no? Eso es. Claro. Y tú ahora, hoy en día, Zoe, ¿cómo te sientes con todo lo que has recorrido, ¿no? O sea, quiero decir, profesionalmente y personalmente has hecho un camino enormemente grande. En este momento, ¿cómo estás tú o cómo te has entendido a ti, diría yo la palabra? Bueno, pues he normalizado muchas cosas durante años que creían que eran normales y ahora entiendo que eran por el TOC y tengo que seguir cambiando y tengo que seguir mejorando. Os voy a poner un ejemplo. Yo he trabajado 10 años en televisión, en ETV, 8 años copresentando un programa llamado Richie Inferno Andy. Yo durante años he creído que hacía algunas cosas y yo creía que las hacía porque era un gran profesional y porque tenía mucha empatía hacia la gente. Y ahora me he dado cuenta que era un problema del TOC. Vale. Y dejé la televisión porque estaba cansado del control. Claro. Antes me hablabas tú del control y yo creía que ese control, os explico brevemente. Yo iba a grabar a un pueblo, a Zugarramurdi, por decir algo, y entrevistaba a Josefa de 80 años, que me abre sus puertas de su casa y las de su corazón. Yo le hacía esa entrevista. Mi miedo era a ver si con algún chiste la voy a hacer daño. Voy a hacer daño y o se van a reír de ella en el pueblo o le van a poner un mote o lo que sea. Alguien con TOC tiene mucho miedo a hacer daño, ¿no? A dañar y mucho sentimiento de culpabilidad exagerado. Claro, yo no me daba cuenta de eso. Entonces, ¿qué hacía yo? Necesitaba controlar el guión para que no hubiera preguntas hirientes para ella. Hacía la entrevista y si en la entrevista veía que algo tal, iba donde el director después y le decía, recuerda que esta parte no hay que meterla, esta frase hay que tal. Vale. Pero no me fiaba, no del director, sino... y el día siguiente iba a edición, a comprobar. Que no es mi trabajo. Iba a edición, mi día libre, para decirle al editor, aquí esto fuera, tal, no sé qué. Editaban y necesitaba ver el vídeo antes de emisión, que estaba todo tal. Claro. Yo creía que hacía todo esto. Sí, por un trabajo excelente, ¿no? Claro, eso era súper profesional. Claro. Incluso veía a los demás que no hacían esto y decían, es que la gente, ¿qué hace, tío? Que se la suda todo. Sí, eso es, ¿no? Sí. Qué dejados tal, no sé ¿no? qué. Y yo hacía todo esto, necesitaba ese control. No soportaba la incertidumbre de que
en la emisión saliera algo que dañara Claro, por mi culpa a esta señora. Claro. Entonces me cansé, cada 8 años así, imagínate. Normal, Zuaitz, ¿cómo no te vas a cansar, no? Entonces lo dejé. Y ahora, pues cuando he ido a esta asociación del todo con psicólogos especializados y hemos llegado a este lugar, y lo que hablabas tú del control, que esto no era por gran profesional, que también lo soy. Sí, una cosa no quita la No otra. lo quita la ¿eh? otra, pero era exagerada mi necesidad de controlar. Claro, y eso te genera un sufrimiento también interno porque tienes que tener una excelencia enorme, claro. ¿no? Es todo perfección, tal, y entonces ahí me cansé y dije, pues lo dejo porque esto es insufrible. Claro. Y ahora, pues bueno, yo qué sé, me gustaría volver, si quisiera de TV, desde luego, a la tele, ya con estas herramientas que tengo y para disfrutar mejor y no necesitar tanto control. Ya no irías a edición, ¿no, Zuaitz? ¿No intentarías ir? Es que no debería ir. No debería, debería ser terapia, es decir, no vas a edición. Eso es, la terapia misma es eso, Es no eso, vas a no ir. vas a edición. Y se va a publicar o se va a Ya emitir sin que tú la hayas visto. Eso es, lo que decide el director, lo que decía el editor. Ten confianza en los demás y si falla algún día algo, pues puede pasar, en la vida ocurren cosas y puede haber errores, puede haber... Pero bueno, la terapia sería no ir a edición si volviera a la tele. Totalmente. Mira, aquí ahora nosotros hablamos muchísimo de las redes sociales, ¿no? De todo el escaparate, todo ese mundo público que hay. ¿Cómo puedes o cómo crees que puede llevar una persona que tiene TOC con todo ese escaparate que está fuera de control, ¿no? Claro. De un ser humano? ¿Cómo puede gestionar ahora todo lo que se ve o se puede publicar de una persona a través de las redes? Que has dicho tú antes que sufrías en el periódico cuando veías, ¿no? Sí. Que se escribía algo de ti, pues ahora eso que se ha magnificado un poco más. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Zuaitz? en mi caso ha ocurrido, por eso digo que he normalizado cosas. Yo para escribir un tuit, para decir que tengo una actuación hoy en Echarri Aranaz, que la tengo, pasaría media hora escribiendo solo a ver si no fallo en la coma, a ver si en vez de TX es TS, o sea, ya no solo fallos ortográficos. Sí. Estaría media hora para publicar un tuit, ¿no? Y yo hago comedia, yo hago humor, yo hago monólogos, siempre me río de mí, nunca me atrevo, ni lo quiero hacer, yo no quiero reírme de la gente, pero nunca hay una pullita yo qué sé. Con segundas o tal. Con segundas, por si acaso. A ver si me voy a molestar, a ver si tal. Bueno, todo esto lo he normalizado pues, creyendo que era por empatía tal y cual, y no. Y lo de las redes sociales, pues... a mí me cuesta mucho exponerme por miedo a esa crítica o a esa o que alguien hable mal o lo que sea. Aparte de esto, ya sin tener TOC, en las redes sociales, antes solo estaban expuestos los famosos, los conocidos. O sea, yo era futbolista y me puntuaban en el periódico, lo que sea. Ahora todo el mundo es famoso, se ha democratizado, está bien democratizar cosas, pero todo el mundo es famoso con sus 100 seguidores o sus 100.000. Todos tienen que gustar, todos tenemos la presión de gustar, expectativas de gustar, ¿no? Sí. Y has dicho ahora una cosa que es que te puntúen los otros, ¿no? Claro, y eso es terrible. Antes solo te puntuaba el periódico el lunes a un futbolista. Es que ahora te puntúa a ti, a mí, a cualquiera que tenga 50 seguidores, le puntúa, ¿no? Y eso no puede hacernos bien interiormente, es imposible. No, desde luego. No, porque que te puntúen desde fuera nunca puede llenar algo interno. Bueno, y si nos pasa a nosotros ya que tenemos una edad, pues imagínate, se me pasa a mí, si yo, es que es absurdo, pero es que esto le pasa a todo el mundo. Si hay más o menos likes te puede afectar, o sea, internamente. Claro. Fíjate, digo yo con 44 años que tengo, que todavía te puedan afectar, pues imagínate con 14. Imagínate. La autoestima va para arriba, para abajo, sobre algo tan banal como el número de likes. Pero si nos pasa a nosotros con una edad y con una cierta trayectoria, y te puede incluso llegar a pasar, aunque luego seas consciente y digas, no me fastidies. Pero te duele. Pues pero pequeña... sí, imagínate pues con 12, 14 o 16 años. Totalmente. Una bomba en medio de la adolescencia. Total. Pues, Zuaitz, en todo lo que has comentado, resumiendo ciertos puntos, me ha parecido muy interesante desde esa mención, ¿no?, que has dicho de esa madre que en esa mirada no encontraste esa comprensión, a qué importante ha sido trabajar todo esto con profesionales de verdad, sentirte comprendido, ponerle nombre y luego trabajar esas herramientas, ¿no? Yo creo que todo eso engloba mucho también el por qué escribiste igual también un poco el libro que escribiste, la divulgación que se hace acerca de esta materia y lo importante que puede llegar a ser a una persona que está viviendo algo parecido, pues ver que no está solo, ¿no? Que no es algo aislado. Totalmente. Yo cuando decidí escribir este libro, realmente la intención no era ayudar, creía que tenía un material narrativo interesante, pues un futbolista profesional con TOC. Yo
nunca me reiría de alguien con TOC, pero sí creo que es lícito que pueda reírme de mi sufrimiento y Totalmente. lo tenía claro desde hace tiempo. Terapéutico. Incluso decías que voy a sacarle rédito a esto porque me has hecho sufrir tanto. Que ahora, lo voy a hacer algún día, te voy a utilizar. O sea, es como una conversación que tenía con el TOC. Muy bueno. Entonces, pero no era mi intención ayudar. Después ha ocurrido que recibo muchos mensajes de gente que ha leído el libro, que ha visto mi monólogo, pues agradeciendo el hacer visible esto, ¿no? Y es verdad, mira, me vino una chica en Barcelona en una presentación del libro, me dijo, Suárez, tengo 23 años, hace 5 años me diagnosticaron TOC y hasta ahora mis padres no entendían lo que me pasaba y gracias a este libro ahora comprenden lo que me pasa. Muchas gracias. Buah. Imagínate que te digan eso. Y yo nunca hice esto para... No iba con esa intención. No, gana mucho más mucho más. que cualquier otra cosa. Y pensé yo, cuando me dijo eso, joder, pues te agradezco que me digas esto, y pensé, si hace 20 años yo hubiera podido leer un libro de alguien más o menos conocido, me da igual, diciendo qué es el TOC y qué le pasa, porque en nuestro libro, en Subcampeón, hablo muy, igual que lo he hecho hoy, muy explícitamente. Claro. No digo tuve depresión, ansiedad o TOC, no, hablo muy concreto de lo que sentía, ¿no? Lo que pasaba. Y si hace 20 años yo hubiera podido leer a alguien o escuchar a alguien que era el TOC o tenía TOC, pues imagínate, el no sentirte solo. Claro, porque tú crees que estás solo en el mundo, eres único para mal en este caso. Y entonces, pues bueno, ha sido muy satisfactorio que hay mucha gente que me escribe agradeciendo pues visibilizar, en este caso en concreto, el TOC. Sí, encima yo quiero decir, nosotros mencionamos un montón la arquitectura social y no nos damos cuenta muchísimas veces que en esta sociedad que vivimos, que ahora también es como una sociedad que controla muchísimo, que el miedo está como muy latente en todos, no nos damos cuenta que también eso activa en ciertas personas, aunque podamos tener bioquímicamente algo, como el propio entorno puede facilitar al final que ocurra esto. Entonces, la conciencia de aquí nadie está loco, aquí todos tenemos algo, y el que diga que no está mintiendo, porque todos tenemos algo en esta sociedad, y la importancia de visibilizarlo, hablarlo y verlo como cosas no comunes que hacemos para poder sobrellevar esta vida que muchas veces se nos hace muy difíciles. Y es que entre todos podemos construir una arquitectura social pues mucho más saludable, y creo que tu intervención hoy aquí está ayudando y mucho en todo eso, Suárez. Ojalá. Sí. Muchísimas gracias. Por nuestra parte, mil gracias de verdad, porque creo que lo has explicado de manera muy sincera, muy fácil de entender, y que creo que, pues como bien dices, ¿no? Es llegar a esas personas que pues quizá no se están sintiendo entendidos, ¿no? O alrededor no llegan a entenderlo. Pues yo creo que has llegado a esa gente poniendo un poco de luz en todo esto, ¿no? Bueno, ojalá haya sido así. Luego habrá alguno que en los comentarios de esto pondrá: a la obra le mandaba yo, y ya se le quitaron estas tonterías, cosas así, que bueno, también... Ese tiene otro susto y no lo sabe. No lo sabe. Yo leo esas cosas en esto, que por suerte no me afectan, no me afectan. Me podría afectar que alguien criticara el trabajo que hago, pero un comentario así no, pero hay gente que a la obra le mandaba yo, que tal... es el pasarse en las tonterías, como suele decir mucha gente. O una torta, a ti te faltaba una torta de niño, me escribió otro en alguna entrevista así y tal. Quizá fue la suya, y por eso te está diciendo a ti lo que te está diciendo. Por suerte, luego hay muchos otros mensajes, o sobre todo otros mensajes, y eso sí que te llegan. Es como esta chica que os digo que me dijo lo que me dijo, o mucha gente me escribe por Instagram, pues agradeciendo visibilizar el TOC. Brevemente, pero yo cuando fui a Granada a esta asociación, ahí había pues 20, 30 personas con TOC de toda España. El 90% de los que estaban ahí, sus familias, igual sus familias, sus padres, pero nadie más en su pueblo, en su ciudad, sabía que estaban allí. Claro. O sea, escondían. Imagínate además esconder esto, ¿no? Totalmente. Porque les daba vergüenza. ¿Cómo les voy a decir que tengo TOC y hago estas cosas tan extrañas? Claro. Estaban allí pasando 1 mes o 2 meses mintiendo en su ciudad, en su trabajo, diciendo que no sé qué baja era de... de otra pues igual diciendo que era un esguince de tobillo, que esto se entiende. Claro. El esguince de tobillo se entiende, que pares 2 meses. Por un esguince mental todavía nos cuesta entender, porque es mucho más difícil de acreditar también. Totalmente. No le estará echando cuento, porque el esguince lo ves, en el tobillo ves que está hinchado. Lo otro pues puede ser que esté echando cuento y tal. Sí, en lo mental se pone la responsabilidad dentro de uno mismo, ¿no? Y en el esguince no. Eso es. Entonces, pues bueno, a mí por suerte no me cuesta hablar de esto, incluso como os digo, lo utilizo como material narrativo. Mira, una última cosa sobre el TOC. Otra cosa que nos dicen en estas asociaciones es para identificar si es pensamiento TOC o no, lo que os he dicho antes. Y es, ¿tú lo que estás pensando se lo contarías a alguien tranquilamente? Si es que no, es TOC.
Vale. ¿Tú le contarías a alguien tranquilamente que este agua tal, Sí, o te daría vergüenza? Pues es TOC. Ahí está, Estate ¿no? ahí. Ahí A mí me está. pasa todo lo contrario. Yo pienso, yo esto que estoy pensando, ¿lo contaría en un escenario? Si la respuesta es no, es que es algo que le puede ocurrir a cualquier persona. Eso es normal, muy normal. Sí. Yo sí digo, Vale. ¿esto lo podría contar en un escenario en forma cómica o no cómica, dramática? ¿Lo contaría en un escenario? Sí. Vale, Es TOC. vale. O sea, Sí. normalmente la gente lo quiere esconder y yo por suerte, y digo por suerte porque es una suerte, Sí. no sé cómo hice esto, lo hice sin querer. Por suerte hay un gran trabajo detrás. Sí, pero un poco sin querer también. Hay un trabajo, Mejor. pero Muchas veces fortuna. las cosas sin intención suelen salir muchísimo mejor en Sí, ese hay aspecto. ha Naturalidad, habido hay algo suerte ahí. de que yo diga, voy a usar este material y de repente digo, ostras, pero si esto me está ayudando, Claro. ¿no? Entonces, yo por suerte lo puedo contar, no me da ningún tipo de vergüenza hablar de esto y esto ojalá lo pudiera hacer mucha más gente, por eso pues normalizar hablar sobre estas cosas y que se hable igual de esguinces de tobillo como de esguinces mentales. Pues nos quedamos con eso, Zuaitz, con los esguinces mentales, que los tenemos todos, porque en esta vida si caminas no puedes no hacerte un esguince, así que menos vergüenza, más visibilidad. Muchísimas gracias, nos vemos en las voces del silencio. Acabas de escuchar Las Voces del Silencio, un podcast para el cuidado de la salud mental en la adolescencia. Dirigido por José Felipe Auzmendi. Guión y presentación, Maitane Ormazábal y Telmo Lazcano. Grabación de imágenes y edición, Xavier Larrañaga y Nerea Monzón. Grabación y montaje de sonido, Iñaki Beraeche y Kerman Rico. Grafismo y postproducción, Lander Rayón y Sara Juaristi. Puedes ver y escuchar Las Voces del Silencio en EITV Media. También en el canal de YouTube de EITV y en tu plataforma favorita.